partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes. Estamos en vivo. Estamos en vivo, sí, estamos en vivo y estamos hablando porque es que los entretelones nosotros vamos a tener que editarlos y sacar unos programas porque son de lo más divertido. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es miércoles de Libertad sin Adjetivo. La producción de nuestro programa nos indica que estamos comenzando hoy a las 12:07 de este mediodía. No habrá editorial, aunque lo siente muchísimo mi compañero, el profesor Daniel Barnaghi, quien es el titular, el autor y el creador de este espacio, porque vamos a comentar un tuit que yo escribí ayer, un tuit necesario, un tuit de desahogo, un tuit para aclarar, para debatir, porque es que tenemos que acostumbrarnos a debatir, a escucharnos, a escuchar a quienes opinan distinto dentro de la oposición. Y la oposición está conformada por partidos políticos y por la ciudadanía. Y no podemos pensar igual, no debemos pensar igual. Entonces escribí un tuit que decía, viendo los últimos acontecimientos, viendo cómo partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, en la que los venezolanos hemos confiado, criticado y confiado, pero asistido a sus llamados, vamos a marchar, marchamos, vamos a votar, votamos, vamos a pararnos, paramos, Vamos a hacer todas estas cosas que ellos nos han propuesto y hemos respondido. Pero visto cómo partidos políticos postulan a candidatos de otros partidos y amanecen, y esos postulados hasta hace horas eran presos políticos, visto cómo candidatos de la oposición se postulan a la gobernación del Zulia, que le han arrebatado a quien legítimamente ganó. O sea, que no es que las críticas dividen, es que entre ellos mismos pareciera que se están comiendo unos a otros. Entonces yo escribí, la MUD no se dividió, el enemigo se amplió. Ahora parece que casi todos son socialistas. Y cuando me refiero a los socialistas, me refiero a estos socialistas que llegaron hace 18 años en el poder. Hago esta aclaratoria porque muchos comentarios me han dicho, ¿y usted no sabía que eran socialistas? ¿Y usted no ha visto que muchos de esos partidos están inscritos en la Internacional Socialista? Entonces creo que hay una confusión sobre el socialismo que conspiró a lo largo de 40 años para asumir el poder en Venezuela, el socialismo, comunismo, el castrocomunismo, y el socialismo, que es democrático y que tiene gobiernos democráticos en el mundo, respetuoso del marco legal nacional e internacional. Hoy es miércoles de Libertad sin Adjetivos, el espacio del profesor Daniel Barnaghi. Libertad sin Adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Sí, Thaís, yo creo que en una época de tantas confusiones de distinto origen y de distinta índole, aunque pudiera a algunos parecerle un poco fastidioso o escolástico, quizás hay que regresar a discutir algunos conceptos. En estas fechas, bueno, realmente en octubre, la revolución bolchevique, la revolución comunista rusa, cumple 100 años. Han sido 100 años de un sistema que está muy bien descrito en un libro escrito en los años 90, si no me equivoco, que se llama El Libro Negro del Comunismo. Un libro que es cada vez más actual, se va actualizando con datos que reflejan la cantidad de muertos, de asesinados, de las personas que fueron despojadas de sus libertades, dentro de las cuales está, por supuesto, la libertad y el derecho a la propiedad privada. El comunismo ha sido el sistema
que más destrucción le ha causado a la humanidad, y es un sistema además que ha consolidado el terror como una forma de mantenerse en el tiempo. Antes del año 1945, de alguna manera, socialismo y comunismo se usaban de forma, digamos, indistinta. Pero en el 45 se generan dos tipos distintos de sistemas de izquierda. Un sistema que llamamos obrerista, que es el que estaba encabezado en aquel momento por Joseph Stalin, uno de los países que ganó la Segunda Guerra Mundial, mientras que había una diferenciación con otros sistemas socialistas que eran los de Europa del Norte, Europa del Oeste y muchos otros países que habían buscado algunos elementos de izquierda, de justicia social, etcétera, pero que lo intentaban hacer a través de la clase media. Entonces, ese sistema se tiende a llamar socialismo porque ese socialismo, digamos, desde el punto de vista teórico, se apoya en la clase media. Respeta un buen grado de lo que es la propiedad privada y entiende que es a través de la mezcla del Estado, bajo un Estado de Derecho, con un pensamiento de tratar de mejorar a toda la sociedad sin perjudicar a nadie, pero respetando las libertades que se pueden alcanzar ciertos grados de desarrollo. Por otro lado, esos son los dos sistemas de izquierda, el comunista, que es obrerista, que busca eliminar la clase media e igualar a todos hacia abajo para lograr una dominación absoluta del sistema a través del hambre, el miedo, etc. Y el otro sistema, que es el sistema propiamente socialista, que busca desarrollar la clase media. Pero los otros ganadores de la guerra, que digamos fueron los sistemas liberal capitalista, buscaban que lo que se desarrollara fuera el individuo a través de las libertades. ¿Y de qué libertades? Unas libertades sin adjetivo, pero dentro de estados de derecho que regularan lo que significaba que la libertad no se convirtiera en libertinaje. En cuanto a tu tweet, que a mí me encantó y yo lo retuiteé y lo disfruté y me puse a pensar, y te agradezco que lo hayas traído para arrancar el programa. Yo creo que es cierto que el enemigo se amplió. Hay una frase que a mí me ha molestado mucho estos 18 años, que es la frase de que se caigan las caretas. Yo no sé si es que la gente piensa que todo esto es un carnaval y que la gente está disfrazada, pero debo reconocer que hay algo de eso. En primer lugar, que muchos partidos no quisieron convertir esto en una diatriba de distintas izquierdas, pero en la realidad eso es lo que son distintos tipos de izquierda. Acaba de llegar nuestro querido invitado David Morán y su hermosa acompañante y asistente, nuestra economista María Angélica Gómez. Entonces, para cerrar el punto y darle la palabra a David, si tú no tienes un Estado de Derecho que respete las libertades individuales, tú lo único que vas a tener es un aumento geométrico de enemigos, porque cada vez los recursos van a ser menos, la gente cada vez va a estar más ávida de hacerse de esos poquísimos recursos, ínfimos recursos, y eso hace que las posiciones personales y personalistas de ciertos líderes que después de haber estado en una prisión política respondan a esa prisión lanzándose a buscar un cargo de elección popular en un estado que no es de derecho y donde las condiciones electorales sean absolutamente turbias. Bienvenido, David. Gracias, Daniel, ¿qué tal? Encantados de tenerlos por aquí. Hola, Thais. Hola, David, bienvenidos. Señores oyentes, hola. Yo quería preguntarte sobre eso que estás hablando, sobre esas sociedades donde se pudo sembrar el socialismo, ese socialismo que has descrito también para nuestra audiencia. ¿Qué tipo de sociedades eran? ¿Eran sociedades democráticas? ¿Eran sociedades participativas? ¿Eran sociedades conformadas por ciudadanos? Ese ciudadano que yo he venido describiendo desde el lunes en mis editoriales, ese que siente arraigo y sentido de pertenencia hacia la tierra que lo vio nacer, ese que está activo permanentemente atendiendo los asuntos de su país, ese que comprende que todo lo que ocurre en su país le compete
y no solamente en su país, sino en su entorno, en la región, en el estado, en los municipios, en su calle, en su urbanización, en su edificio. ¿Está conformada esas sociedades esos países por esas sociedades comprometidas con sus naciones? No solamente que, aunque tú lo estás haciendo en forma de pregunta y es una afirmación, quiero agregar algo. Todas estas sociedades tuvieron como base filosófica de siglos la educación. Entonces la democracia en esos sistemas era la consecuencia de cientos de años de inversión en educación. No solamente inversiones momentáneas y populistas. La democracia es un estadio del desarrollo de la humanidad. Cuando hay una fuerte educación, esa educación incluye una educación civil y civilista que te compromete con el futuro de la sociedad como un todo a través del Estado de Derecho y a través de la democracia. Hay democracias que están más orientadas a la izquierda y hay unas que están más orientadas a la derecha, pero son sistemas democráticos. Y se llaman socialistas porque tienen como preeminencia el desarrollo de la sociedad como un todo. Pero ojo, el socialismo, que es una democracia, digamos, un poco más orientada a políticas públicas de orden social, lo primero que hace es fundamentar el Estado de Derecho, mientras que otros sistemas de esta izquierda radical, comunista, obrerista, en realidad lo que buscan es convertir a todos en lo más bajo de la sociedad para poderlos controlar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, David Morán, director del portal La Patilla. Bienvenido, David. Gracias. Bueno, David, ¿hay hiperinflación? ¿No hay hiperinflación? ¿Entramos en default? ¿No entramos? ¿Pagaron? ¿No pagaron? La Asamblea Nacional ayer acordó no refinanciar. ¿Cómo te pareció esa decisión de la Asamblea Nacional el día de ayer? No refinanciar. Yo más bien creo que la Asamblea Nacional está en la tónica de decirle al gobierno que tiene que ir a un proceso de refinanciamiento, pero un proceso de refinanciamiento imposible, irresoluto. El socialismo no es posible hacer refinanciamiento. En este socialismo. Bueno, en ninguno. Yo creo que todos los socialismos han terminado cambiando, haciendo reformas muy profundas, como nos va a tocar a nosotros hacerlos acá. Porque además en la naturaleza de este gobierno es una naturaleza hipercorrupta. Entonces es muy difícil, sobre todo a ellos, convencer a quien te prestó dinero y vio cómo te lo robaba, que te vuelva a prestar dinero para que te lo vuelvas a robar. O sea, es un cuento muy imposible. Sí, por cierto que ahí es importante mencionarte ahí en la línea de tu tweet y de lo que estábamos hablando. La base del desarrollo de todo sistema social, independientemente de dónde está en el espectro ideológico, es la confianza. La confianza, por un lado, interpersonal y la confianza en las instituciones. Desde el punto de vista económico, si hay algo que aprendió la humanidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es que si no hay confianza, no hay capacidad de extender redes de relaciones económicas. Por eso, David, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Sí. Al haberse perdido la totalidad de la confianza, porque cuando estaba vivo el expresidente Chávez, había una mayor conectividad entre lo que él decía y lo que él hacía, aunque uno, o en mi caso en particular, quizás una buena parte de sus políticas económicas no me parecieron acertadas. Pero en el caso actual, en el sistema actual, lo que se ve entre lo que se desearía hacer y lo que ocurre por culpa de la corrupción, la distancia es tan grande que es visible en todas partes del mundo de cómo se comportan los altísimos jerarcas del gobierno. Entonces, bueno, la banca mundial, que tiene los ojos literalmente en todo el mundo, no va a volver a caer en ese juego, permitiendo que les vuelvan a robar. Así estoy totalmente de acuerdo. Dice el acuerdo firmado ayer por el presidente y vicepresidente, considerando que la deuda es inmensa. En el próximo segmento vamos a dar el número del monto, que es un monto grosero. Primero, rechazar categóricamente el proceso de reestructuración de la deuda externa de Venezuela anunciado por el Ejecutivo. Segundo, exigir al Ejecutivo que presente el proyecto de presupuesto nacional. Tercero, desconocer cualquier procedimiento que pueda presentarse ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente relacionada con la presentación y aprobación de las condiciones del refinanciamiento.
notificar a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático y a la banca nacional e internacional sobre el presente acuerdo. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. 12:23 de este mediodía. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv. Queremos saludar también a quienes están desde que comenzó el programa por vía del Periscope en la cuenta de RCR 750. Nuestro invitado de hoy en el espacio del profesor Daniel Barnaghi, Libertad sin adjetivos. Me preguntaban si eras periodista, David. Digo, no, David Morán es economista. No, ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Es colega mío. Ingeniero industrial. Colego. Bueno, no es periodista, pero cómo se mueve dentro de los medios de comunicación. Ya quisiera yo estar tan informada a las 5 de la mañana como está Daniel, David Morán. Te leía, David, antes de ir a la pausa, el acuerdo de ayer de la Asamblea Nacional donde rechazan. Yo políticamente lo veo como un acuerdo muy valiente por parte en principio de Julio Borges, que ya tiene un expediente montado y amenazado. No puedo imaginar cómo hubieran sido las últimas 24 horas antes de firmar este acuerdo por las presiones. Los mensajes que le mandaron, soltando presos políticos, inscribiendo y sobre todo quitándose del camino al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, el mismo viernes, ¿no? Sí. Esos mensajes creo que llegaron y a pesar de eso, pues han firmado este acuerdo. Bueno, como lo leíste antes de ir al corte, bueno, la Asamblea hizo una declaración muy principista. Ahora va a venir, por supuesto, una negociación política que de hecho se está dando. Esas son las famosas reuniones que se dan en República Dominicana y siempre ha gravitado el tema de la deuda en esas reuniones, aunque no lo digan abiertamente. Hoy están reunidos en República, hoy miércoles. O si no es hoy, es mañana. Y siempre ese tema gravita. El problema es que está la gravedad de un anuncio unilateral hecho por un presidente que va, y además habló de la totalidad de la deuda. Uno de los anuncios más confusos que pudo haber dado, pero es que además de haberlo hecho, y sabiendo que generó la confusión que generó en los mercados internacionales, ni siquiera se haya tomado la molestia de aclararlo. Eso es todavía... Claro, aquí está más de 120.000 millones. No, se habla de unos 150.000, entre 150.000 y 180.000 millones. Y Maduro dijo, eso yo lo quiero refinanciar de manera global. Esas son unas cantidades astronómicas, y eso ni que lo apoye la Asamblea Nacional, ni que Borges y todos los diputados firmen de que ellos aprueban, va a lograr un refinanciamiento. El problema... ¿De qué depende que logre Nicolás Maduro ese primero, refinanciamiento? Antes que todo, el abandono del socialismo. O sea, credibilidad. No solamente eso, sino un programa económico sensato y el compromiso para cumplirlo. Nadie le va a prestar a un gobierno donde ya demostró que era un gobierno basado en mentiras. La producción de PDVSA está cayendo como un piano.
que era lo que todavía los mercados pensaban que podía sostener el repago de la deuda. Sin un programa económico sensato y creíble, no se inicia un proceso de reestructuración. Ahora, yo dudo que le vayan a creer al ladrón que diga, ahora hice un acto de contrición y yo sí voy a refundar los mercados en Venezuela, porque el socialismo destruyó los mercados en Venezuela. Al destruir los mercados, destruye la confianza, porque el gran desarrollo, digamos, humano se basó precisamente en el perfeccionamiento de los mercados. Tan es así y tan es importante la confianza que los ingenieros nos abocamos a crear cosas como la trazabilidad para garantizarnos que una pieza nosotros sabíamos exactamente de dónde vino, con qué calidad se hizo. O sea, nosotros le fuimos dando a la gente, ya no era, digamos, el número de piezas buenas medidas en cientos. Ahorita medimos el número de piezas malas que salen en millones de piezas buenas. O sea, nosotros estamos trabajando con niveles de calidad de 6 sigma. Eso le da confianza a la gente. Y en la medida que los mercados generen más confianza por su transparencia, en esa medida las sociedades progresan mucho, pero mucho más rápido. Esta gente, actuando en contrasentido, destruyó además los sistemas de precios, que son las luces de los mercados. Imagínate que estamos en un cuarto y si el sistema de precios, que son esos bombillos, tú los intervienes, la economía sencillamente se estanca y empieza a caer como está cayendo la economía venezolana. Y por supuesto que estamos en hiperinflación. Y a mí me llamaba mucho la atención la ingenuidad de algunos economistas que decían que si cagan en sus trabajos, dijo que era un 50% mensual. Eso es mentira. La economía venezolana está hiperinflacionada desde hace 3 años. Y una de las características fundamentales de las hiperinflaciones no son los ceros, que este Banco Central jamás lo va a dar. Los niega, dejó de publicar la inflación. Pero tiene una amenaza del Fondo Monetario, ¿no? Le dieron 6 meses para que den las cifras. Ahora te explico eso, porque eso va a una cosa quizás más profunda todavía. Ese warning que hizo, esa alerta que emitió el Banco Mundial, no es tanto porque Venezuela no enviara las cifras, sino porque las cifras que produce las presume falsas. ¿Y qué cifras puede interesarle hoy a los mercados internacionales que produzca Venezuela? Inflación no le interesa para nada, que si el Producto Interno Bruto tampoco le interesa. Le interesa precisamente ese neto de reservas internacionales. Es decir, detrás de ese warning del Fondo Monetario lo que hay es una profunda sospecha de que Venezuela no tiene 10.000 millones de reservas, de que el oro, que han dicho economistas que lo vieron, lo tocaron y que brillaba, ese oro quizás no esté ahí. Y tú te pones, y esto todo se va hilvanando, porque si tú analizas cómo un swap de oro lo convertiste en una venta pura y simple, cuando tú podías renovar esos swaps si hubieras tenido otro oro para pignorar, y entonces le dejaste al Deutsche Bank 90 toneladas de oro, que no es una pérdida, ojo, eso fue una venta pura y simple, porque los swaps precisamente se convierten, cuando no se honran, en ventas puras y simples. Es que no tienes más oro para pignorar. Entonces, con esa realidad, ¿qué dicen los mercados internacionales? Bueno, vente señor, véngase con un programa creíble. ¿Y quiénes lo van a manejar? Este equipo reestructurador de deuda puede saber de todo, menos precisamente del mundo financiero. Y no hay nadie que tenga ni una molécula partida por la mitad de experticia en esto. Lo segundo que te piden es, señor, váyase al Fondo Monetario Internacional, donde usted es socio, y deje que la misión del fondo vaya a su país y audite las cifras. ¿Lo van a permitir? Las cifras, pero entonces no hay programa posible, es lo que te quiero decir. Claro. Porque además el Fondo Monetario es el único que al final da recursos para balanza de pagos. Fíjate, yo te quería preguntar, ya que tú además manejas el tema de la historia, primero quiero leer un tuit que me gustó mucho de José Roberto Padilla, @elcasiquímico, de Barnagui, @de Peñalver. Un gran abrazo desde Quito, Ecuador. Mi gran admiración a sus argumentos. Por favor, debatan sobre un libro de Fernando Enrique Cardoso, Diarios de la Presidencia. Habla sobre su primera reunión con Hugo Chávez y su percepción. Creo que realmente me gustaría que dedicáramos un programa completo a eso que nos están proponiendo, me parece fundamental. Pero él toca 2 nombres que para mí son muy importantes. Él toca el nombre de Fernando Enrique Cardoso y toca el nombre de Hugo Chávez. En realidad, cuando Hugo Chávez llega a la presidencia de la República, él nunca propuso un sistema formal
de recambio de la economía, por ejemplo, el caso de primero la Agenda de Venezuela y luego el Gran Viraje. Él realmente no se puso a hacer un programa de reestructuración del aparato productivo venezolano. Fue solamente promesas al aire. Pero me estoy recordando de la mitad de la década de los 80, cuando comienza el debacle del sistema financiero de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Te pregunto, Fernando Enrique Cardoso, que fue un actor de la época, Hugo Chávez, que tenía los sueños del comunismo para Venezuela, de traernos a Cuba como una federación cubano-venezolana, pero la caída del gran oso ruso de la Federación de República Soviética, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la etapa final de los socialismos. Y la etapa final la caracteriza la violencia. La hiperinflación es violencia monetaria, es decir, Maduro de una manera suicida, como el adicto a la cocaína, no puede dejar de imprimir dinero. Como aquel famoso cuento de la señora caraqueña, que digo, ¿cómo me va a faltar dinero si todavía me quedan cheques? O sea, es así. Entonces, Maduro dice, ¿cómo me va a faltar bolívares si yo tengo una máquina? Y una cosa interesante, la inflación, la hiperinflación venezolana es la primera hiperinflación digital en el mundo. Exacto, o sea, es verdad. No había ni siquiera oportunidad de rellenar el cono monetario, porque es de tal violencia, claro, porque que simplemente se hace. Estamos en una parte de la curva geométrica muy. Sí, se hace por transferencias electrónicas de creación electrónica. Pero fíjate de dinero. tú que el gobierno tiene muchísimo interés en impulsar todo el tema del Bitcoin y de las criptomonedas. Porque lo desconoce, porque cree que la puede manejar. Tú sabes, quizás no le han explicado bien lo que es un blockchain, entonces piensa que tiene el sueño de que él puede fabricar una moneda electrónica, porque están hablando del Chávez digital. Sí, es que del Bit Chávez. Sí, la ignorancia es muy audaz. Esa es una característica de la ignorancia. Atrevidísima. Muy atrevida. Luego tenemos la violencia económica. O sea, es brutal ese sometimiento, pretender a la persona alimentarla hipercarbohidratamente con unas bolsas de alimentos. Eso es muy violento. Eso tiene la violencia del sistema de comunicación, del sistema de propaganda, que es violentísimo. Ahorita te ponen cadena cada 2 minutos en la mañana. Eso me recuerda primero a George Orwell de 1984, que por cierto hay una obra de teatro de ahorita, de 1984, un replanteamiento de teatro maravilloso, pero me recuerda a Joseph Goebbels. Joseph Goebbels obligaba a tener este tipo de alocuciones permanentes con grandes rasgos de emocionalidad exacerbada para ver si la emocionalidad sustituía el hambre. Es así. Y luego tenemos, por último, la violencia social. Venezuela es un país que está somalizado, es decir, aquí hay territorios enormes, digamos, el más representativo del Arco Minero. Es una zona enorme donde la institucionalidad del Estado es sustituida, el control territorial y social lo hacen grupos criminales que están en pugna. Esa violencia es la violencia final de los socialismos. Ya el bolívar ya no vale nada. El bolívar ya está decretado como bolívar, podríamos decir que como una lengua de romance, es una moneda de romance. Nadie quiere un bolívar. Y lo grave de esto es que el bolívar es salario. Esto es lo triste, la hiperinflación, lo más doloroso de la hiperinflación es que es una ilusión de los gobernantes de que al final, privatizando las Fuerzas Armadas y pagándoles en bolívar, ellos los van a seguir manteniendo en el poder. Y todos absolutamente terminan igual. Venezuela ya tiene todos los síntomas. Ya está comenzando a circular las monedas duras. La gente prefiere un euro en billete que un dólar. Y un dólar. Así sucedió en Alemania, así sucedió en Polonia. La gente ya abandona las monedas locales y comienza a circular la divisa, porque se hace inmanejable la economía con monedas que no tienen sentido, que no tienen valor alguno. David, la pregunta es, primero, ¿cuánto tiempo puede tardar en caer un piano? Depende del piso desde donde tú lo arrojes. Pero todos nuestros escuchas están frente a esto. No hay dinero para comprar ningún tipo de comida. El tema de los precios de cosas tan cotidianas como los zapatos, etcétera, simplemente se han vuelto inmanejables. Pero hay una sensación de atornillamiento en el poder. Y es lógico que sea. Es una paradoja.
Pero, o sea, hablemos con la verdad. ¿Este acaso es un gobierno caído? No pareciera un gobierno caído. Está lanzando a ex líderes de la oposición a que se lancen a elecciones que supuestamente ofrecen las mejores garantías en el mejor sistema electoral del planeta. Hay una contradicción donde el gran artífice de todo este sistema hizo una constitución que era la mejor del mundo, pero tenemos una asamblea nacional constituyente. Entonces, esa asamblea nacional constituyente, y que está actuando, y que fue dicha que es fraudulenta y todo eso, pero que en realidad está actuando, ya va. Este gobierno está en sus estertores. Estos son fasciculaciones premortem. Es buenísima tu pregunta, porque siempre hay una especulación, ¿no? Y toman a Cuba como el gran ejemplo. ¿Cómo es posible que el cubano que le da el dedito hacia Miami, entonces ya el dedito le queda chiquitico? Fíjense a mañana. Cuba es un caso único. Cuba es un caso irrepetible, porque Cuba fue una isla alquilada por la Unión Soviética durante 35 años y luego alquilada 15 años más por Venezuela. Y ambos pagaron $700 por cubanos al año. Cuando esos alquileres se han caído, Cuba inmediatamente entra en los periodos especiales, que son los periodos que casi que se van. Hoy está en un periodo especial. Fíjate, los gobiernos sabes que se caen cuando se caen. Parece una afirmación de perogrullo. Pero lo que hay en el fondo es que tú tienes que identificar sobre qué base se sostiene un gobierno. Uh-huh. Obviamente, la primera base es que es el dueño de la renta petrolera. Y la renta petrolera fue tan utilizada que permitió además que no solamente te ingresaran recursos sobre una base de un superboom de precios petroleros, llegó a estar hasta en $120, $140. Y la cesta venezolana en $102, $104. David, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. Continuamos con esta respuesta al regreso. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire, y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Vivimos tiempos de cambio y Caracas debe ser tratada como una gran metrópolis. Por eso en la Alcaldía Metropolitana, a través del Plan Estratégico 2020, planificamos y coordinamos esfuerzos para hacer de ella una capital del primer mundo, ofreciendo calidad de vida a sus habitantes. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por la ciudad. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE
Cámbiate de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en la Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío, le tira Andrés Eloy, va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo, se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. David, te repregunto brevemente. ¿Este gobierno está caído? Yo no lo veo nada caído. A ver. La pregunta es buenísima, la que quedó en el aire, fíjate. El sistema de propaganda siempre busca hacer ver que los gobiernos son bastante más fuertes que lo que tienen. Eso es lo que se llama la disuasión. En el caso venezolano, este es un gobierno muy, pero muy débil. Te explico por qué. En las fortalezas de los gobiernos, generalmente, es el entramado institucional que se teje, que conecta no solamente a la labor del Ejecutivo, sino que conecta en todos los elementos del Estado-Nación, para llamarlo de alguna manera. En el caso, como nos gusta decirlo a nosotros, en el caso de la República, digamos, el tejido republicano. Este socialismo los demolió, tomó control del resto de los poderes y tomó lo que los mercados favorecieron, precisamente, y además los que más favorecieron de esto fueron los mercados de valores estadounidenses, que le dieron recursos enormes al gobierno de Chávez Maduro. Es la renta petrolera. El caso venezolano es dramático. El deterioro no solamente gerencial de PDVSA, sino que el deterioro de la infraestructura, de su know-how de negocio y de su capacidad propia de producción es dramática. PDVSA cae. Pero fíjate, David, tú me estás presentando un mundo unipolar, donde Estados Unidos es la primera gran economía del mundo, y yo tengo algunas diferencias con ese modelo. Chávez tuvo una cierta visión que yo no la defiendo, pero que la entiendo y la respeto. Él hablaba del mundo multipolar. Y en este momento, Rusia y China son los grandes contrincantes económicos de los Estados Unidos, donde además una parte significativa de sus negociaciones en petróleo tiene como contraparte el oro. Estados Unidos está en otra cosa, está en otra dinámica. Está comenzando un proceso inflacionario que se está comenzando a acelerar. Lo muestran los estudios, donde me voy a permitir hacer un comentario técnico, donde cambió el signo de la segunda derivada de la inflación de los Estados Unidos. Es decir, Chávez en su mente estaba viendo otra realidad económica multipolar. Con lo que tú me estás diciendo, donde aquí están metidos China y Rusia en todos los ámbitos de la economía. ¿Este gobierno está tan caído cuando lo ves desde el punto de vista así? Mucho más todavía. A ver. Mucho más.
Quiero hacer una precisión. La economía rusa es una economía deplorable. ¿Cómo no? O sea, una economía sumamente chiquita, que aquí la fantasía, digamos, chavista, quiere presentar a Rusia como si fuera la Unión Soviética. Y no hay nada más alejado que eso. Pero ellos lo creen. Ellos lo creen, pero la realidad es otra. La economía de Rusia es más chiquita que la de España. Y el PIB per cápita de Rusia es casi similar al que teníamos nosotros antes de esta debacle. Entonces no es mucho lo que ellos aportaron, y ya ellos aportaron absolutamente todo lo que podían dar. El caso de China es un caso también interesante, porque la propaganda, sobre todo cuando era ministro el señor Giordani, él presentaba como una especie de hermandad que se había dado, tú sabes, como un plan estratégico de altísimo nivel, de largo alcance, alta potencia, o sea, todo un palabrerío mezclado ahí. Lo cierto es que China simplemente hizo lo que sabe hacer, que lo ha hecho con toda Latinoamérica y lo ha hecho con parte de África. Es decir, vender sus vituallas, vender lo que ellos producen y que les cobren, son créditos comerciales, y que le cobren eso con materia prima, sea oro, aluminio, lo que sea, cosas que faltan allá y que pueden ser fácilmente transportables. La influencia geopolítica de China acá es mínima, es una influencia muy chiquitica. Y en el mundo petrolero, geopolítica de acuerdo, pero económica es absoluta. Ya no. O sea, es más, esa deuda se ha ido reduciendo, que si te pueden cobrar un poquito más rápido porque cobró el precio, bueno, te dan alguna concesión, pero aquellos 5.000 millones que permanentemente vienen ofreciendo cada vez que alguien viaja para China, eso se acabó, y hace 2 años que no viene. Entonces es un mito que China y Rusia van a salvar al régimen. Es un cuento absoluto, eso es un cuento. Ya esa gente hizo lo que podía dar. Más bien, los que conocen aquí a los petroleros chinos y los que conocen aquí a los petroleros rusos saben con el dolor y la rabia que ellos expresan de lo que está sucediendo. Es decir, que ellos ahorita, en vez de prestadores, se quieren convertir en cobradores. Son cobradores netos, y además muchos quisieran irse. Entonces esa es la clave de la quiebra. Una de ellas. La otra es la pérdida del futuro, que esa es la otra pata. Tú puedes tener una sociedad muy pobre, sometida, siempre y cuando tú tengas la percepción de que vas a tener un futuro mejor, tú sigues militando en esa causa. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más de David Morán en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750.
Último segmento de Buen Provecho. Hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la producción del programa a cargo de Juliet Córdoba, en los controles César González. Hoy es miércoles de Libertad sin Adjetivos, el espacio del profesor Daniel Barnaghi. Y de la doctora Thaís Peñalver. Tenemos como invitado a David Morán, director del portal La Patilla. David, entonces es un mito, no sostiene al régimen de Nicolás Maduro ni China ni Rusia. No importa entonces que lleguen noticias de que le ha pagado a JP Morgan en este momento y que no hay default. ¿Eso es cierto? No, el default todavía no está, digamos, técnicamente cantado. Porque el default es una palabra muy específica en el mundo financiero. Pero Venezuela hace mucho tiempo es un maula y ha hecho default, vamos a decir, incumplimiento, no solamente en deuda financiera documentada, que todavía no lo ha hecho, está en el periodo de gracia, sino que en sus relaciones comerciales. Nadie le cree, no hay acreedor que le crea en este momento a Nicolás Maduro en el mundo. Nadie, es que ni Xi Jinping, o sea, si fuese tan hermano, yo estoy impresionado de la foto de Xi Jinping y la cordialidad con Mr. Pum, o sea, cómo se llevan, esa gente se lleva bien, se visten bien, las esposas gente parecen seria, una muñequita. Es gente seria. Sí, toman té con buenas cosas, no usan esos monos con banderas, esas cosas. Eso es otro nivel, es otra relación. Yo sí creo que la gran relación de altísimo nivel la tienen Estados Unidos con China, porque son los mejores socios comerciales que hay. Entonces pensar que va a haber un intent o un deterrence entre China y Estados Unidos porque Maduro, que no lo quiere nadie. O que los chinos y los rusos quieran agarrar esas refinerías destartaladas en el piso. Otra mentira, mira. Y eso sí es un punto que yo lo quiero, porque eso es un mito que lleva ya una semana rodando. Nadie toma operaciones de una refinería cuando la gasolina se regala. Eso es un cuento. Eso es un mal negocio. Eso es un cuento, eso no existe. Y lo segundo es, nadie se mete en una refinería que tiene problemas de suministro de crudo, como es el caso de las refinerías nuestras. Las refinerías nuestras no solamente están destartaladas, sino que además no le llega la carga de crudo suficiente. Pudieran procesar más, pero le está llegando menor carga de crudo porque aguas abajo, aguas arriba, en los campos petroleros no se está produciendo lo que se quería producir. David, has desnudado al régimen de Nicolás Maduro económicamente, no se puede sostener con esta situación, está en un periodo especial, esperemos que como aquellos modelos comunistas entren en una etapa de reflexión o no, o que se vaya. ¿Tú crees, ya para finalizar y te pido una respuesta breve, tú crees que las sanciones coadyuven a arrinconar a Nicolás Maduro? Sí, muchísimo, sí lo creo. ¿Las sanciones son definitivas? ¿Las sanciones son peligrosas para él? No solamente, no es que las sanciones han sido muy inteligentes, porque las sanciones van como las hizo, porque aquí se piensa que es al gobierno de Maduro que Estados Unidos ha sancionado. No, Estados Unidos viene sancionando, por ejemplo, al gobierno de Putin. Y eso los ha obligado porque les afecta el bolsillo a los funcionarios corruptos. David, una pregunta rápida, sencilla. ¿Venezuela es un territorio de África o es un nuevo tigre asiático? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Un nuevo tigre asiático, porque Venezuela acumuló, y aunque se encuentra en modo de diáspora, acumuló un conocimiento, creo que envidiable comparado con lo que pudiera ser cualquier país africano. Y es más, un poquito de historia, Daniel, y permíteme un medio minuto más. Venezuela fue el primer milagro económico que registró la humanidad modernamente. Nosotros pasamos de ser una capitanía general muy rural, con el petróleo nosotros dimos un brinco y en apenas 30 años fuimos el país que más creció en el mundo. Siempre es muy poco tiempo para David Morán. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias David. Gracias David. Gracias a nuestros queridos radioescuchas. Apreciamos mucho que nos hayan acompañado en su Buen Provecho con Thaís Peñalver. Hasta mañana. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.